Hola, buen día. Bienvenidos al cuarto Congreso Virtual del CONADIAC 2023. Para iniciar esta jornada, contamos con la conferencia titulada Gestión de 360 grados para el talento humano. Para platicar sobre este tema, nos acompaña Homero Villarreal. Homero posee una sólida formación académica y una amplia trayectoria en la gestión logística, consultoría y transformación digital en diversos sectores de la industria. Su experiencia en liderazgo, asesoramiento a empresas y desarrollo de proyectos destaca su capacidad para impulsar el éxito empresarial y la excelencia operativa mediante el diseño de procesos esbeltos. Es socio fundador de Bantec México y funge como responsable de la dirección comercial. Te agradecemos, Homero, por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Adelante con la presentación. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este congreso virtual. Y gracias a todos los que se han tomado el tiempo de participar en esta sesión. Para comenzar, voy a mostrar lo que es el objetivo de este webinar, que pues lo que pretende es mostrar a ustedes o compartir con ustedes los conceptos que hablan de lo que es la gestión del talento en 360 grados, ¿no? Es un tema muy interesante, muy profundo y que 100% está siendo una necesidad que todas las empresas deberán de cubrir. El talento humano, como sabemos, a partir de las nuevas generaciones, a partir de eventos como la pandemia, pues han provocado que este paradigma se cambie para bien, es decir, ha cambiado en muchos sentidos, pero eso nos ha obligado a todas las organizaciones a tener que cambiar nuestra manera de gestionar el recurso humano. De ahí la importancia de hablar de una gestión de 360 grados. El objetivo del webinar, de este webinar, es proporcionar a cada uno de los que participan en él una comprensión general de lo que es la gestión de 360 grados. Obviamente hablaremos también de los componentes clave y de cuáles son las ventajas transformadoras que este tipo de gestión ofrece a cada una de las empresas. Al final de la sesión podrán los participantes descubrir el valor y la importancia que tiene una gestión de talento en un contexto de 360 grados. Esto, obviamente, a través de todos los procesos que involucran al recurso humano dentro de las organizaciones, y podríamos hablar desde los iniciales, que son todo lo que es la captación de candidatos para ocupar funciones dentro de la empresa, el proceso de reclutamiento y selección de personal, y obviamente la evaluación de desempeño en el proceso de ejecución de las funciones que se tienen asignadas. El complemento de todos esos procesos, pues hablamos de capacitación, todo lo que es gestión de beneficios, prestaciones, nóminas y demás. Son de las tareas más demandantes dentro de la organización y que hoy día, como lo mencioné al principio, tienen que ver con un cambio de paradigma. Hoy día la exigencia de las nuevas generaciones ha cambiado, es muy distinta a la que se presentaba hace 20 o 30 años y por lo tanto las organizaciones deberán de migrar y de evolucionar a esos nuevos procesos. Eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a revisar un poco de información porque es importante contextualizar por qué es importante la gestión de 360 grados y obviamente durante el proceso de mi exposición, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, es bienvenida, no será tomada como ninguna interrupción, por el contrario, creo que agrega mucho valor a la sesión. Entonces, voy a comenzar con lo que es la información que me gustaría compartir con ustedes respecto a la situación actual en el entorno de recursos humanos, no solo en México, sino también en el mundo. Esto definitivamente, como lo he comentado, nos ha afectado a todos y esa es la parte importante de estos conceptos. Tenemos que ver la manera de cómo atender ese cambio de paradigma y cómo resolver este tipo de condiciones. Aquí hay un mensaje muy claro que todos padecemos hoy día, que es la alta rotación. O sea, en México y en el mundo, la rotación es algo que está afectando a muchas de las empresas. Evidentemente, esto tiene un impacto en todo lo que es la cadena y el proceso de negocio, puesto que
el hecho de que la gente se vaya, pues eso nos provoca muchos problemas en nuestros procesos, empieza a impactar en el core business, en todo lo que es el proceso de negocio más importante de la empresa, etcétera. Una serie de situaciones que evidentemente no favorecen al cumplimiento de los objetivos de cualquier empresa. Aquí hay más, o sea, la alta rotación, al menos en América Latina, se estima en aproximadamente 17%, un porcentaje bastante alto, si tomamos en cuenta que todo esto, además de significar la falta de un recurso y que eso implica también el arranque de un proceso de reclutamiento, es la pérdida de conocimiento, que eso también tiene un impacto muy severo en las organizaciones. Agregado al tema de la rotación personal, se suma lo que ya habíamos comentado, ¿no? El cambio generacional. Hoy día, las generaciones millennials y generaciones Z son los empleados que más rotan, son los que más buscan nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nuevos retos, y muchas de esas veces tiene que ver con su característica como generación. Son generaciones que nacieron ya con tecnología, pero también tiene que ver con un proceso de reclutamiento y selección quizás no tan efectivo, y también con un proceso de onboarding y todo lo que conlleva onboarding, pues me refiero a todo lo que es la inducción, introducción de la función dentro de la empresa, sino también todo lo que implica el mantener motivado, integrado al recurso dentro de lo que es la ejecución de su trabajo. Entonces, ese es otro factor, además de lo que comenté respecto a la pandemia, en donde también se presenta el efecto del trabajo de home office y muchas otras variantes y condiciones que a la postre generan una situación de rotación muy alta en todo tipo de empresas. Esto es para todos los sectores, no hay un sector en particular que se vea afectado, prácticamente todos padecen este mismo situación. Una noticia más acá, las organizaciones hoy día, todas, o sea, no hay ninguna que no lo padezca, se enfrentan al tema de la rotación de personal. ¿Qué significa para las empresas? La rotación de personal puede tener un costo de hasta 200,000 pesos por empleado. Obviamente estos son datos promedio, sumatorias de información que existe en el mercado, que se construyen esas sumas de dinero en base a todo lo que costó el proceso de reclutamiento y selección del recurso antes de traerlo a la empresa, todo lo que se invirtió en temas de capacitación, formación, onboarding, desarrollo dentro de la empresa, y finalmente, al momento de su salida, toda la afectación que esto genera, más el arranque de un nuevo proceso de reclutamiento, ya en suma nos da valores de este tamaño. Obviamente varía por empresa, varía por tamaño, varía por sector, pero lo que quiero transmitir con esta información es que al final del día esto tiene un costo, y tiene un costo muy alto, ¿no? Entonces, la idea de esta presentación es justamente buscar alternativas que nos permitan, por un lado, reducir la rotación, y por otro, reducir el impacto que la rotación tiene dentro de la organización. Según datos de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, AMEDIR, se revela que en México existe un índice de rotación muy alto, ¿no? Hablamos de un promedio de casi 17%. Y México es el país de Latinoamérica con la tasa más elevada. Este es un dato muy importante, muy contundente, y a su vez un dato que nos marca la importancia que tiene la gestión del recurso humano hoy día. Si no atendemos lo que nos muestra este indicador, pues definitivamente vamos a tener problemas dentro de la organización, vamos a tener un impacto no solo en el entregable o en el producto o en el servicio que nuestra empresa se encarga, se dedica, sino que también vamos a tener un impacto financiero muy, muy importante. Y ese es el core de esta presentación, el tratar de buscar alternativas que nos permitan reducir y de alguna manera solventar ese tema que, como les comento, está impactándonos a todos.
se habla de que un índice menor al 15% de rotación, pues nos referimos a la rotación, se considera un valor sano. Evidentemente, podríamos hablar de un promedio, pero creo que buscar estar por debajo del 10% sería el ideal, ¿sí? Sería una rotación ideal. Hay empresas que tienen un índice muy bajo, pero como les comento, son excepciones y son empresas que han desarrollado herramientas y procesos que les han permitido atacar ese efecto que hoy en el mundo se presenta. Sin embargo, muchas de ellas, muchas de las empresas en México y en el mundo están por encima incluso de ese 15%, ¿sí? Y si hablamos de que están por encima de esos valores, podemos considerar que sus pérdidas son considerables y ya si habláramos de un tema de por encima de un 40%, pues ya la situación o la condición que presenta esa empresa se puede hablar de que estamos hablando de un tema de gravedad. Entonces, voy a repasar un poco el tema de la situación actual. Es una situación que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Sin embargo, también es importante que consideremos que más allá de que estemos constantemente lanzando procesos de reclutamiento y selección, integrando nuevos recursos y demás, esto tiene un costo y es un costo muy elevado para las organizaciones y es ahí donde es importante que pensemos en cómo resolverlo, pero también saber que todo lo que hagamos para resolverlo será más que un gasto, una inversión y en beneficio de la organización. ¿Ok? Entonces, esa es la situación actual y eso es lo que está ocurriendo en nuestro mercado. Ahora bien, vamos a pasar a un tema que ya es cómo reaccionamos ante esto. Mucha gente menciona que hay problemas, menciona que hay que resolverlos, pero pues pocas veces nos dicen cómo, ¿no? Nos dicen el qué, pero normalmente no nos dicen el cómo. Y yo quisiera compartir algunos de estos conceptos con ustedes precisamente para buscar que contribuyan a esa búsqueda y sobre todo a que podamos identificar cuál es una de las alternativas de solución que van a funcionar para mi empresa. Lo hemos venido señalando durante la presentación. En un acelerado y cambiante panorama empresarial, ¿no? Con agregados como la pandemia, la forma en la que se gestiona el recurso humano a toda la fuerza de trabajo, porque aquí no hablamos nada más de mandos intermedios y de operarios y demás, hablamos de todo el personal de la empresa, pues se ha vuelto un tema bastante crítico. Las organizaciones, sobre todo las áreas de recursos humanos, han tenido que modificar y sobre todo evolucionar los procesos básicamente para poder atender a este objetivo dinámicamente cambiante en el que se ha convertido el recurso humano, ¿sí? Las necesidades, las expectativas y sobre todo las preferencias de ese recurso humano han cambiado y han cambiado para siempre, es decir, nunca vamos a regresar a lo que teníamos antes y por lo tanto es importante que se tome este tema como algo bastante crítico. Las prácticas tradicionales de recursos humanos, ¿no? Con enfoques aislados, ¿no? O sea, la parte de la nómina, la parte de las prestaciones, la parte del expediente del colaborador, la parte de los programas de capacitación y demás que se trataban como procesos individuales, independientes y no conectados, hoy día tienen que trabajar de la mano y deben de estar completamente integrados para poder representar una alternativa que genere valor a la empresa. Si se mantienen aislados, difícilmente vamos a poder encontrar una respuesta positiva al efecto o a las condiciones que estamos enfrentando en el mercado laboral. Es decir, la rotación va a prevalecer mientras no hagamos algo por conectar, pero sobre todo por alinear todos esos procesos con las nuevas expectativas que hoy la fuerza laboral demanda. Definitivamente que esto no es una palabra de moda, o sea, el cambio de la forma de trabajo en las áreas de recursos humanos es algo que, como les dije, ha cambiado y ha cambiado para siempre, por lo tanto, es algo estratégico que las organizaciones deberán de tomar en cuenta a partir de hoy para poder liberar el potencial de todos los colaboradores y obviamente impulsar al negocio, pero también reducir las pérdidas que se generan por el tema de la rotación.
aquí me gustaría enfatizar que hay un tema también de que contratamos personal, al final del día está con nosotros, pero en ese proceso esa misma persona está buscando otro empleo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no ha conquistado las metas, no ha visto la proyección o simplemente no se siente cómodo con el empleo. Y eso puede hablar de un tema de que el proceso de reclutamiento y selección de personal no ha sido efectivo debido a que no contamos con la información necesaria para poder identificar cuál es exactamente el perfil que requerimos, y para esto se requiere de información. Y como esa información está aislada, como lo comento, en esos procesos tradicionales o en esos procesos anteriores a todos estos cambios, pues es muy difícil que podamos ser efectivos, puesto que la información no está integrada y tampoco está verificada y mucho menos está validada, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde tenemos muchas áreas de oportunidad. Obviamente, en todo el proceso existen, pero creo que la más importante es el poder encontrar el perfil ideal de persona para la función y el puesto que estoy buscando cubrir, para luego, a partir de ello, con todo lo que hemos venido comentando y también que vamos a revisar, poder mantenerla dentro de la organización, desarrollarla y ahora sí encontrar lo que hablamos ahí, ¿no? O sea, el poder liberar todo ese potencial, todo ese conocimiento del talento. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos como base de referencia, como parte de la introducción de lo que es este tema. Si tuvieran alguna pregunta, como lo mencioné al arranque de la sesión, es bienvenida. Vamos a hablar ahora sí de lo que es la gestión de 360 grados para el talento humano. Esto es cómo lograr una gestión integral del talento humano que permita generar valor no solo a la empresa, sino también al colaborador. Esto es todo un arte, es todo un proceso de negocio que, como ya lo hemos venido señalando, es crítico, es relevante y resulta estratégico para cualquier empresa, sin importar su tamaño. Podemos hablar de empresas de 2, de 3 empleados, hasta de 100, 200, los que sean. Lo reitero y lo voy a estar remarcando mucho durante la sesión. El cambio ya ocurrió. Entonces, cualquier cosa que dejemos de hacer, pues definitivamente en principio ya vamos tarde, y si no lo hacemos, probablemente tengamos una afectación y un impacto muy importante en la continuidad de nuestras organizaciones. Por ende, es algo que debemos de tener ahí en nuestra lista de prioridades para poder empezar a hacer esos cambios. Obviamente, cada organización, cada empresa tendrá que hacerlos a la medida de sus posibilidades y obviamente atendiendo a sus principales prioridades, pero definitivamente de que el cambio tiene que ocurrir sí o sí. No hay otra alternativa, al menos que yo visualice en este momento. ¿Cuál es hoy en día la expectativa del recurso humano? Es decir, ¿cuál es la expectativa de las personas que contratamos? ¿Sí? Ya hablábamos de los procesos tradicionales de recursos humanos, del aislamiento de algunas de las pues, principales pilares de lo que es el recurso, el área de recursos humanos, como capacitación, entrenamiento, reclutamiento, onboarding, ¿no? Que es toda la parte de inducción, introducción a la empresa, a la cultura de la empresa. Bueno, pues hoy día lo que espera la gente, ¿no? Las nuevas generaciones, la demanda de esa fuerza laboral, lo que espera es que todo eso que hablábamos como aislado esté integrado y tiene expectativas muy, muy particulares. Hablamos de temas que quizás por mucho tiempo estuvieron descuidados, pero que hoy resultan ser una prioridad para el recurso humano y por lo tanto un tema que todas las empresas deberíamos de atender. Y hablamos de confianza, de aprecio y consideración, ¿sí? Son temas o palabras que pues por mucho tiempo estuvieron ahí en un cajón, estuvieron abandonadas, pero que hoy, con lo que hemos estado mencionando a través de la sesión, pues definitivamente se vuelven un tema importante. El recurso prefiere una empresa que lo haga sentirse en confianza, que lo haga sentirse apreciado y sobre todo que tenga consideración sobre sus necesidades y expectativas. Obviamente la empresa no va a cambiar la forma de hacer negocios por una persona o por un grupo de personas, pero sí tenemos que
tener elementos y herramientas que permitan de alguna manera solventar esa necesidad o esa expectativa que nos presenta el recurso humano, ¿sí? Entonces, eso es algo que obviamente parece muy filosófico, muy tema poco tangible, pero es un tema que se puede manejar a través de soluciones, a través de procesos que más adelante vamos a comentar. Pero pues definitivamente que hoy por hoy es una necesidad que nos exigen. La otra es compartir información. Muchas veces las organizaciones trabajan aisladas, trabajan con poca información, es decir, la gente no sabe qué está pasando, simplemente le piden que cumpla con una función, que cumpla con una actividad y listo, ¿no? No tiene más información y por lo tanto no se siente conectada, no se siente integrada al resto de la organización y por lo tanto, además de que su desempeño puede ser bajo, además de que su potencial no está completamente explotado, pues encontramos el tema de que no se va a sentir cómodo y por lo tanto existe la posibilidad de que abandone la compañía. Y eso, pues volvemos a lo que tratamos en puntos anteriores, nos afecta en el tema de rotación y tiene un impacto importante en temas financieros y en temas de procesos, ¿no? Entonces, esa es una parte importante hoy día, el compartir información. Pero ¿cómo lo hacemos, no? O sea, ¿cómo compartimos información? Y es aquí donde las organizaciones enfrentamos un reto porque estarán de acuerdo conmigo que en el mundo no empresarial, es decir, en el mundo personal, en el mundo social, tenemos un montón de herramientas para estar comunicados, ¿no? O sea, hoy día la comunicación de allá afuera fluye con una velocidad increíble. Hoy nos podemos enterar qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo en instantes. Podemos conocer lo que pasó en nuestra ciudad en cualquier momento, ¿no? A través de una consulta, a través de una búsqueda de información y todo de esto tiene que ver con las redes sociales, es decir, la comunicación se ha optimizado de tal manera que nos llega y la captamos de una manera prácticamente instantánea. Sin embargo, en las organizaciones, en la mayoría, no quiero decir que en todas, pero en la gran mayoría, existen pocos medios para compartir esa información. Es decir, no tenemos otra herramienta porque pues, la herramienta institucional de comunicación es el correo electrónico, pero no tenemos ninguna otra. Utilizamos, por ejemplo, WhatsApp es muy común utilizarlo hoy día, pero pues no es una herramienta institucional. Hay que convertirla en institucional, crear los espacios, reservar la información, proteger la información. Y eso es algo que también hoy día las nuevas generaciones exigen, es decir, el poder estar comunicados, compartir información. Pero si no tenemos los medios, si no tenemos la tecnología o si no tenemos incluso el proceso de comunicación o de cómo compartir esa información, el colaborador, de nuevo, se siente, digamos que no se está cumpliendo con esa necesidad de compartir información y por lo tanto, pues regresamos al efecto que hemos venido comentando. El otro punto que hoy día las nuevas generaciones también nos exigen, que es la comunicación clara en todas direcciones. O sea, las nuevas generaciones están acostumbradas a que la comunicación exista hacia cualquier nivel, ¿no? O sea, y que no haya esos escalafones o que no existan esos contenedores de información exclusiva para ciertos grupos. Ellos están recuerden que ellos nacieron ya, o la nueva generación existe ya como un ambiente social, ¿no? O sea, el ser humano se convirtió en un ser todavía más social de lo que ya era a través de las redes sociales, a través de toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Y si eso no lo ven en nuestras organizaciones, pues va a ser muy difícil que podamos retenerlos. Entonces, es muy importante que también revisemos nuestros procesos de comunicación, revisemos nuestras políticas de interacción para precisamente tratar de alinear esto con el nuevo paradigma, ¿sí? La formación y el desarrollo, como lo comenté antes, siempre ha sido uno de los pilares dentro de las áreas de recursos humanos, pero hoy ya se convierte en algo que tiene que estar conectado con todo el proceso. Ya no nada más es te toca ir a un curso o cada año te toca tomar un curso o por política cada 6 meses te toca tomar una capacitación, la que tú elijas y demás. O sea, esto tiene que tener un poco más de estructura, un poco más de
formalización a través de un programa y a través de una identificación plena de que ese programa de formación y desarrollo está cubriendo no solo las expectativas de la empresa, no solo las expectativas del proceso, sino también que conecta con las expectativas de nuestro colaborador. Es decir, que tenemos un balance perfecto para que podamos a través de esa capacitación no solo desarrollar el recurso, sino obtener el máximo potencial de ese talento que estamos buscando desarrollar, ¿sí? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta, pero sobre todo que si ya existe, tratemos de buscar cómo conectarlo con pues todas las áreas y todas las funciones que tiene el área de recursos humanos para que esto tenga sentido y provoque una generación de valor y no se invierta únicamente en capacitación por cumplir con una regulación o por cumplir con un compromiso que se hizo con el colaborador al momento de su contratación, sino que esto tenga un objetivo y que obviamente ese objetivo se vaya construyendo a través de la consecución de las metas que se tracen. Y finalmente, el reconocimiento, ¿sí? Se habla mucho de que y bueno, yo coincido completamente con ese punto, que la motivación viene de adentro, es decir, no tenemos que esperar que Ariel venga y nos motive y nos diga, sigue adelante, no te dé el espaldarazo y demás, pero las nuevas generaciones entienden más que como el espaldarazo, más como lo estás haciendo bien, sigue adelante, ellos necesitan verse en una tipo competencia, ¿no? De reconocimiento. No sé si recuerden por ahí, hay muchos, sobre todo en los restaurantes de comida rápida, ¿no? Que ponen por ahí un retrato del empleado del mes y el vendedor del mes y muchas cosas que se manejan como reconocimiento. Eso está bien, o sea, eso muchas empresas lo tienen ya como una iniciativa, pero de nuevo, son iniciativas aisladas, son procesos que no están conectados con el resto de los procesos que estamos ahorita mencionando y es ahí donde dejan de ser en este momento generadores de valor. Lo que tenemos que hacer es conectarlos, tratar de alinearlos con el resto de los procesos, pero sobre todo que esa interacción genere un valor, porque si lo tenemos únicamente para mostrar una foto, para tener a alguien en un recuadro ahí en un pasillo, pues como digo, no está mal, pero ¿qué valor voy a generar a partir de ello, ¿no? Y es ahí donde tenemos que buscar que ese reconocimiento pues tenga visibilidad, que eso lo podemos lograr poniendo un recuadro ahí, pero también que tenga objetividad, es decir, cómo se mide, contra qué se mide, porque pues luego tenemos el efecto contrario, ¿no? Publicamos al empleado del mes ahí en una de las paredes de la empresa, en un pasillo, y luego empiezan las quejas, ¿no? De cómo es que llegó ahí, cómo es que se puso esa calificación y demás, porque como no existe certeza, como el proceso no está conectado, como el proceso no tiene medidores objetivos o indicadores objetivos, pues se presta a todo ese tipo de interpretaciones. Entonces acá la idea es que lo podamos tener, como digo, conectado y obviamente alineado con el objetivo de negocio de la empresa. Al final del día, estos 5 pilares que se convierten primero, en primera instancia son una expectativa, una nueva expectativa del recurso humano, son los 5 pilares de la cultura de la organización que alientan el autoliderazgo, que eso es algo que tenemos todas las empresas como expectativa, es decir, que la gente no esté esperando instrucciones, que la gente no se limite a una lista de actividades y de asignaciones que tiene, sino que proyecte su experiencia, sus conocimientos y que eso genere un valor a la organización y que no como digo, no se limite a ser un doer, ¿no? Un hacedor de cosas, una persona que simplemente dice, pues como no me lo pidieron, pues entonces no lo voy a hacer, sino que busque siempre superar esa entrega de valor y que no se quede estacionado ahí. Entonces, aquí ya empezamos a ver que esto tiene conexión, es decir, ya hablamos de la expectativa que tienen los colaboradores ante este nuevo paradigma en la fuerza laboral, pero también cómo tiene conexión con una expectativa que todas las organizaciones, cualquiera que sea, el sector que sea, tiene, que es decir, que la gente sea proactiva, que la gente sea
participativa, que colabore, perdón, que contribuya. Bueno, ¿cómo lo logramos, no? Bueno, pues hay que encontrar entonces esas conexiones, hay que alinearlas y hay que ponerlas en marcha. Entonces, aquí hablamos un poquito de la situación, cómo está el mercado, cómo es el tema de la rotación, cuáles son las expectativas de los colaboradores, cuáles son las expectativas que tiene la mayoría de las organizaciones respecto al recurso humano. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es cómo le hacemos para conectarlo, ¿no? Cómo le hacemos para alinearlo y sobre todo que ese alineamiento, que esa conexión nos genere valor. De nada serviría tenerlo conectado si no me está generando ningún valor. Hablemos primero de qué es el autoliderazgo. Ya hablamos un poquito de las expectativas, hablamos de lo que esperamos como autoliderazgo y el autoliderazgo lo definen la mayoría de los autores como la energía interna que te hace saber o intuir hacia dónde ir o encaminarte, ¿no? Es decir, te dice qué debes de hacer ante cualquier situación, cómo conducirte, cómo identificar qué recursos son los necesarios para alcanzar el objetivo o el propósito que estás atendiendo, el desafío que estás atacando, ¿no? Y abrirte paso ante obstáculos, ante cualquier situación que te impida continuar, pues eso habla del autoliderazgo, es decir, yo mismo tomo la decisión de saber qué hacer en base, pues obviamente a una reunión de ciertos elementos, de cierta preparación, de ciertos talentos que me permiten seguir adelante. Entonces, las organizaciones, la mayoría, yo podría decir que todas, buscamos que nuestros recursos humanos tengan esa característica, ¿sí? Que puedan autoliderarse, es decir, que no estén esperando que venga el supervisor para que les diga qué hacer, que ante una situación con un cliente que están pues, enfrentando un problema de servicio, lo que sea, sepan cómo reaccionar, sepan cómo atenderlo y sobre todo sepan cómo salir adelante de esa situación. Eso es algo que pues definitivamente es un elemento crítico en cualquier organización, pero si no tenemos los elementos, no les damos las condiciones para que esto se desarrolle, pues vamos a estar en un problema, ¿no? Entonces es ahí donde no conectamos, es ahí donde el recurso no se siente cómodo y es ahí donde se provoca todos los temas de rotación de los que hemos venido conversando. Ahora bien, ¿cómo logramos balancear, ¿no? O sea, ¿cómo logramos que el mercado, las expectativas de los recursos y obviamente los requerimientos del negocio se conecten, ¿no? Esto se logra a través de una gestión de recursos humanos en 360 grados. Y quisiera nada más anotar, no confundir con una evaluación de 360 grados. La evaluación de desempeño de 360 grados, aquella de que lo evalúa el cliente, lo evalúa el supervisor, una contraparte, es decir, un colega y quizás un subordinado. Eso es una evaluación de desempeño 360 grados, pero de lo que hablamos es de la gestión del recurso humano en 360 grados, es decir, ya de una manera integrada, todos los procesos de recursos humanos integrados en un solo proceso que permita a las organizaciones encontrar ese balance y cubrir las expectativas de las que hablamos. ¿Recuerdan de esas 5 pilares de autoliderazgo del que comentábamos? Bueno, eso es lo que tienen la fuerza laboral hoy como principal requerimiento. La gestión de recursos humanos en 360 grados es un enfoque holístico, ¿sí? Y exhaustivo que abarca, como ya lo comenté, todos los aspectos de recursos humanos en una organización, desde la nómina, desde la publicación de una vacante, desde el proceso de reclutamiento de selección de personal e incluso hasta el proceso de salida de un recurso. Es decir, el poder tener información al momento de la salida, saber por qué se va, saber cuáles son las áreas de oportunidad que él detectó dentro de nuestros procesos. De todo eso habla la gestión de 360 grados. En pocas palabras, es una vista panorámica de todos los procesos de recursos humanos que se abordan todas las dimensiones de la gestión de una plantilla de trabajo, ¿no? Como ya lo marqué, desde el proceso de reclutamiento hasta las evaluaciones de desempeño y todo lo que significa el proceso de salida. ¿Cuáles son los componentes de esa gestión de 360 grados? Pues ya lo hemos venido señalando, el reclutamiento, ¿no?
Esa parte es muy crítica. Muchas veces se contrata personal, pero no se evalúan cuáles son las principales características que debe reunir ese talento, ¿no? Recuerden que hoy por hoy el tema del recurso humano involucra un análisis muy profundo de cuáles son las principales características que deberá tener un recurso para rendir al máximo y sobre todo para entregar su máximo potencial en la función que se le asigne. Hoy día los chavos, la gente joven habla mucho de la pasión, ¿no? O sea, no sé si muchos de los que estén aquí en esta sesión les ha pasado de que cuando se va alguien dicen, no, es que ya no me apasiona, ¿no? Y sí, hoy día se busca mucho ese tema, ¿no? La parte de la pasión, pero tenemos nosotros como responsables de una empresa o responsables de un área de recursos humanos, tener el tiempo y la capacidad y sobre todo la información para poder analizar cuáles deberían de ser las características principales en cuanto a características de talento, ¿no? De capacidad, porque el tema de capacidad, el tema de experiencia, pues sí, son datos que son muy importantes, pero también el tema del talento, qué características, cómo debería de ser esa persona para cumplir no solo con la función, sino el poder superar cualquier expectativa que se tenga sobre la misma. Entonces, ahí hay una puerta de entrada muy importante para poder seleccionar a la persona adecuada, pero sobre todo que esa persona se mantenga motivada durante toda la participación que tenga con la empresa y que pues podamos obtener eso que hablamos hace un momento que tiene que ver con el autoliderazgo. El proceso de incorporación, todo lo que marca el onboarding, ¿no? Es decir, que una vez que entran a la empresa, sucede mucho, que pues ya entró y pues aquí está una hilera de manuales y de cosas que te vamos a compartir, pero que nadie le explica, que nadie le transmite, que nadie contribuye. Es decir, recursos humanos lo que hace es traer a la persona, la contrata, firma contrato y se la asigna a un área en particular, pero nadie le lleva el tratamiento de inducción, nadie le hace más fácil su trabajo para la incorporación y ahí empezamos a perder. Ya desde ahí tenemos un factor que seguramente nos afectará a futuro en el tema de la rotación. ¿Por qué? Porque esa persona se va a sentir, acuérdense de lo primero que no entró en confianza, no fue reconocida, no fue atendida y por lo tanto pues vamos a empezar a tener una situación que se irá sumando quizás a otras que lo lleven a la conclusión de salir de la empresa con todo lo que eso significa en cuanto a costos. Formación y desarrollo, ya lo hemos platicado, debe estar conectado a todo un proceso y no únicamente ser el cumplir con una norma, el cumplir con una regulación. La evaluación de desempeño, de igual manera, esta tiene que estar conectada con no solo con el cumplimiento de los objetivos de negocio, sino también con lo que significa la proyección y el crecimiento que va a tener el recurso, ¿sí? Si no está conectada, es decir, si no únicamente calificamos y le decimos al recurso, bueno, pues nos vemos en la próxima evaluación para ver cómo te va y no diseñamos un plan de crecimiento, un plan de proyección o desarrollo, pues no sirve de nada, no genera ningún valor. Comunicación, ya lo marcamos, es algo muy crítico hoy día en las organizaciones y tenemos que habilitar los canales, los medios de comunicación internos para que esa comunicación fluya. De lo contrario, el recurso se va a sentir con un vacío importante en el cumplimiento de sus expectativas y lo que va a pasar es que se va a ir, ¿sí? Beneficios, compensaciones, o sea, esto existe, todas las empresas lo tenemos, pero tenemos que buscar la manera de que eso esté expuesto en algún lugar, ¿no? Hoy día tenemos más herramientas en nuestra vida personal, más herramientas de tecnología para nuestra vida personal que para el trabajo, ¿no? Entonces tenemos también que buscar la manera de que esos beneficios, esas compensaciones, esas facilidades que entrega la empresa, que a todas las empresas nos cuesta mucho trabajo y nos cuesta el poderlas tener implementadas, pero a veces muchos empleados ni siquiera las conocen, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlas en algún portal, que lo puedan traer en su teléfono celular, para que eso pues tengan información, lo puedan aprovechar y que eso represente pues un beneficio para la empresa, porque muchas veces no se conoce, ¿no? El tema de regulaciones, pues también es un tema relevante en cualquier organización, todas las normas que hay por ahí y que se tienen que cubrir, bueno, pues también deberíamos de tener conectado con todo nuestro proceso de recursos humanos
para que nos genere un valor y no se convierta únicamente en tener a alguien que tiene que cumplir con esa tarea porque el gobierno no le exige, ¿no? Es decir, eso debería de generarnos algún valor. Si al final del día ya es un requisito y al final del día es algo con lo que tenemos que cumplir sí o sí, pues vamos buscándole la manera de que nos genere un valor, ¿no? Y la información basada en datos. Toda la información, todas las decisiones que se tomen en recursos humanos deberán de estar sustentadas por información basada en datos, ¿no? Y no únicamente en posibilidades, en situaciones supuestas y en condiciones que no tienen una medición objetiva. Por lo tanto, debemos de encontrar la manera de que toda esa información que está ahí y que pertenece a la empresa esté, además de conectada, integrada y que nos pueda ser útil para tomar decisiones. En esencia, lo que es la gestión de recursos humanos consiste en crear un entorno centrado en el empleado. O sea, nuestro punto de partida tiene que ser siempre el colaborador, nuestros empleados, y que cada faceta o cada proceso de negocio, cada proceso del área de recursos humanos esté interconectada y contribuya al éxito del que está buscando la organización, ¿no? Obviamente es toda una estrategia y como lo marqué también al principio, no es igual para todas las empresas porque cada empresa tendrá sus propias prioridades, obviamente también tendrá sus propias necesidades y es ahí donde tenemos que tomarlas en cuenta para priorizarlas, para ordenarlas y atacar cada una de ellas para resolverlas. Pero al final del día, todas, sin excepción, deberán de estar interconectadas. Es una tarea no sencilla, pero tampoco quiero con esto asustarlos o decirles que es imposible. Se puede lograr, obviamente hay que primero entender cuáles son las necesidades de la nueva fuerza laboral, de lo que estamos ahorita experimentando como empresas, para una vez que lo hayamos entendido, generar ese plan, esa estrategia de interconexión de esos procesos de negocio o incluso si no están implementados, buscar la manera de implementarlos para poderlos luego llevar a integrarlos al proceso de negocio y que eso nos empiece a generar valor de tal manera que reduzcamos el impacto de la rotación. ¿Qué es lo que pasa con los recursos, en las áreas de recursos humanos? Y no quisiera hablar de que lo están haciendo mal. Yo creo que lo están haciendo bien, pero obviamente pues faltan manos, ¿no? O sea, a veces las áreas de recursos humanos atienden a una cantidad de personas muy importante y evidentemente pues eso genera una carga de trabajo que es muy, muy difícil de administrar. Hoy día hay muchos papeles, hay mucha comunicación fragmentada, ya lo vimos. La información está en muchos lados, en Excel, en hojas de Google Sheets, en un sistema de nómina, está en muchas partes, pero al final del día no está integrada, ¿no? Tenemos el problema que ya hemos explicado durante toda la sesión, colaboradores poco comprometidos, procesos de evaluación deficientes, vencidos, o sea, que no suceden, que no se cumplen o que si se cumplen es únicamente pues para que digan que sí lo hice, ¿no? El supervisor llena ahí el formato nada más para que no digan que no cumplió con el requisito. El entrenamiento es difícil de gestionar. ¿Por qué? Pues porque son muchas personas o porque son muchos cursos o porque la NOM 035 me lo exige y demás. Bueno, pues sí es complejo definitivamente, ¿no? La administración de vacaciones, incapacidades, ausencias, todo lo que tiene que ver con el área de recursos humanos, datos personales en expedientes en papel, en electrónico, se comparten por WhatsApp abierto, no están dentro de un medio institucional como el correo electrónico, no hay análisis de información y digamos que esa es la vida diaria de un área de recursos humanos. ¿Por qué? Pues porque no tiene herramientas, o sea, además de que no tiene los procesos, además de que esos procesos no están interconectados, pues tampoco tiene una plataforma, una herramienta que le permita hacerlo. Hoy día en el mercado existen soluciones integrales que permiten a las áreas de recursos humanos lograr esto que hablamos de la gestión del recurso humano en 360 grados. En la medida que logremos implementar herramientas o plataformas como estas, va a ser en la misma medida en que vayamos a lograr que el área de recursos humanos, además de eliminar todas esas tareas que no le aportan valor, como el papeleo, como la información dispersa, vamos a lograr que, además de que se integre, que el área de recursos humanos se convierta en algo estratégico para la organización y no únicamente una área que
pues resuelve los problemas, ¿no? O sea, es un área reactiva, un área que no tiene tiempo de pensar y que tampoco tiene tiempo para analizar información, puesto que no la tiene, ¿no? O sea, simplemente la información no está en ningún lado, está en todas partes, pero no está en ningún lado. Y lo que tenemos que hacer con herramientas y con plataformas de gestión de 360 grados es justamente integrarlas. La mayoría de las empresas tenemos una aplicación para la nómina, eso no nos falla, ¿no? Y aparte es una exigencia del SAP, ¿no? Lo tenemos. Pero lo que no tenemos es el resto, ¿no? Es decir, cómo gestionar el entrenamiento, cómo gestionar las evaluaciones de desempeño, qué información me generan esas evaluaciones de desempeño, no están integradas, no las tenemos. Si las tenemos en un sistema aislado, cuando bien nos va, y si no, pues las tenemos en Excel, en Word y incluso en papel, ¿no? O sea, en herramientas que no pueden ser analizadas. Entonces, la idea es que empecemos a buscar soluciones que existen en el mercado, muy al alcance de cualquiera, soluciones que no requieren gran inversión para poder integrar todos esos procesos. Pero lo importante acá es identificar cuáles son mis prioridades y sobre todo cuáles son las prioridades que exige el mercado laboral al que yo enfrento para poder hacer que esa herramienta nos genere el valor que estamos buscando. ¿Qué es lo que ya estoy a punto de terminar? ¿Qué es lo que debe de contener una herramienta o para qué me serviría una herramienta de gestión de recursos humanos de 360 grados? La idea es que, como lo mencioné, podamos llevar plataformas y herramientas a nuestros recursos humanos, a la gente, a nuestro talento, a nuestro principal activo fijo, como las que usan para su vida diaria, ¿no? Es decir, para lo que usan en su vida personal, que muchas empresas no tenemos. Entonces, la idea es que ellos puedan tener una solución en donde puedan tener pues la identificación, ya no usar el gafete, ya no usar pues todos los medios físicos que se utilizan actualmente, ¿no? Sino que todo sea a través de un medio digital. La parte de la prenómina, ¿no? Que podamos darle la información al recurso de lo que se le va a pagar, ¿no? El tema de comisiones, temas de vacaciones, temas de todo, que él pueda consultarlo de manera ágil a través de una plataforma, ¿no? Podemos considerar también el tema de la adherencia y la asistencia. Hoy día, con toda la tecnología que hay en el mercado, es muy fácil poder tener a una persona y saber si está en su lugar de trabajo, si está conectada y si está realizando las actividades que tiene asignadas. Esto se puede lograr con tecnología y las herramientas para ello ya lo tienen implementado. Comunicación unificada, uno de los pilares de los que hablamos, es decir, la comunicación puede fluir de manera muy ágil y prácticamente inmediata para que el colaborador reciba esa información a la que tenga necesidad de acceder y que la reciba en la palma de su mano. Eso es algo muy importante. Portal del colaborador, es decir, que él pueda desde ahí hacer consultas para saber pues cuáles son las prestaciones, si tiene derecho a algún tipo de beneficio por inscribirse en algún gimnasio, en alguna escuela, lo que sea, que lo tenga a disposición, incluso que pueda tener ahí los cupones que les entregan para hacer uso de ese beneficio. Perfil del colaborador, toda la información de nuestros colaboradores concentrada en un expediente digital, ¿no? Donde tengamos obviamente los datos básicos, su INE, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que conlleva al expediente de un colaborador que esté disponible en esa herramienta digital, un chat interno, es decir, olvidarnos de tener que utilizar medios externos que exponen nuestra información, sino utilizar un chat interno, integración de herramientas que existen en el mercado como Google Forms, que las pudiéramos integrar para poder dar salida a diversas funcionalidades o requerimientos que pudiéramos tener a través de nuestro proceso de recursos humanos, formación y evaluación, agenda, documentos, gestión de vacaciones. Desde ahí yo solicitar mis vacaciones, puede ser a través de una herramienta de software, que eso le llegue a mi supervisor para que él autorice y que esa autorización luego le llegue a recursos humanos y recursos humanos me procese el pago de mi prima vacacional, etcétera. O sea, cerrar todos esos ciclos del proceso que en muchas ocasiones se quedan abiertos porque no tenemos los medios, no existen las herramientas y por lo tanto nos enfrentamos a las situaciones que hemos venido revisando. Entonces, aquí vienen las características, no voy a ahondar más para no quitarles más tiempo. Ahí están, las pueden consultar. Hay muchas herramientas en Internet que pueden ser de gran utilidad para ustedes y que les pueden ayudar
a lograr esa interconectividad que requieren los procesos de recursos humanos justamente para poder cumplir con la expectativa de la nueva fuerza laboral, de las nuevas generaciones y de lo que el mercado laboral hoy por hoy está exigiendo y es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tendríamos si implementamos algo como esto, si interconectamos nuestros procesos de negocio? Que quisiera aclarar, no necesariamente tenemos que interconectarlos con tecnología. Podemos empezar por interconectarlos de manera manual. Vamos empezando con un ejercicio como ese, pero a través del tiempo sí va a ser muy importante que se digitalicen precisamente para poder aprovechar la información. La información es algo que muchas empresas generamos todos los días, en cada momento del proceso de negocio generamos información. Lamentablemente, mucha de esa información la perdemos, no la tenemos disponible para poderla utilizar a futuro y tomar decisiones en base a esa información. Entonces, una vez que implementemos una solución como esta integrada, vamos a tener, en principio, la mejora en el compromiso de los colaboradores, que es algo que hoy por hoy nos está afectando. Vamos a incrementar y a mejorar la comunicación, que eso es algo que la nueva generación nos exige. Vamos a eficientar los procesos de evaluación de desempeño, es decir, eso de cumplir por cumplir o de llenar un formato y listo, pues definitivamente que ya no va a suceder, lo vamos a poder eficientar. Vamos a lograr desarrollar el talento de una manera integral y no para cumplir con una norma o para cumplir con una regulación o porque me lo exige un cliente, ¿no? Vamos a cumplir con todas esas regulaciones, vamos obviamente a reducir el riesgo de exposición a no cumplir con alguna de ellas, pero también, que es lo que mencioné hace un momento, vamos a tomar decisiones estratégicas basadas en hechos y en datos, que hoy por hoy eso no existe y no porque no queramos hacerlo. Esto no se trata de que quiero o no quiero hacerlo o de que trabajo o no trabajo, se trata de que no lo tenemos integrado, ¿no? Se trata de que lo tenemos disperso, desconectado y que por lo tanto no me está sirviendo. La idea es que con plataformas y soluciones como estas logremos integrarlo y logremos tomar decisiones basadas justamente en la realidad de mi negocio y en la realidad de mi empresa. Al final, pues todo esto se capitaliza en beneficios hacia la empresa, incrementando la productividad, reduciendo la tasa de rotación, logrando que la comunicación se optimice, minimizamos riesgos legales en todos sentidos, o sea, incluso de la protección de datos personales, que hoy es un tema bastante crítico y considero yo, al menos en la experiencia que tengo con algunas empresas, muy descuidado. Y, como lo mencioné ya, la toma de decisiones sustentadas en información propia y real, es decir, no la del mercado, no de la de aquí de mi vecino, ¿no? Sino toma de decisiones sustentadas en lo que me sucede a mí como empresa y que, pues obviamente, me debe servir para encontrar las mejores soluciones a mi empresa. Conclusión, todas las empresas, todos los sectores, sin importar el tamaño ni el producto o el servicio que provean, sin excepción y de acuerdo a sus posibilidades, tendrán que adaptarse al nuevo paradigma de recursos humanos. Esto ya cambió y no va a regresar. Es decir, no vamos a regresar a lo que teníamos antes. Así que no tenemos más opción que todos los los procesos de recursos humanos se implementen adoptando soluciones que estén alineadas con el nuevo modelo de gestión de recursos humanos. Con todo eso que hablamos de cuál es la expectativa de las nuevas generaciones, de todo en general el mercado laboral, tendremos que adaptarnos, no tenemos más opción. Y para lograrlo, pues existen pues, la definición de esos procesos, la interconexión de los procesos, y una vez que lo tengamos listo o incluso en el Inter, podemos sumar una solución de software que nos permita agilizar ese proceso y sobre todo darle a las áreas de recursos humanos herramientas para poder tomar decisiones informadas, pero sobre todo para analizar la información que estamos generando. Con esto concluyo mi presentación. Les agradezco mucho su tiempo, su atención y quedo abierto para si hay alguna pregunta o alguna consulta que gustaran hacer, estoy a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micro o mediante el chat también puede enviarnos su pregunta, sus comentarios. Parece que no hay ninguna pregunta o comentario.
Gracias. De cualquier forma, ahí están mis datos. Aquí el licenciado Ángel Espíndola también los tendrá y yo voy a compartirles esta presentación. Si tuvieran alguna duda posterior o que en este momento no haya surgido, pues con todo gusto la podemos atender. Ahí están mis datos de contacto, mi teléfono, mi correo y con gusto quedo a sus órdenes para atenderla. Perfecto, Homero, te agradecemos muchísimo por tu presentación, compartirnos todos los datos interesantes de este tema que es la parte de recursos humanos, de contratación de personal, que pues cada empresa es diferente, tiene sus propios requerimientos, pero a fin de cuentas los conceptos generales son los mismos, los requisitos y problemática es la misma para cualquiera de las empresas. Así Muy es. bien, con eso cerramos esta conferencia. La siguiente conferencia inicia a las 11 de la mañana, estará a cargo de la empresa Radar Consultores. Les agradecemos a todos por acompañarnos, cerramos esta sesión y la abriremos nuevamente 15 minutos antes de las 11. Los invitamos a conectarnos. Buen día. Gracias. Buenos días. Gracias.